bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día miércoles 5 de febrero. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Aquí en buena hora, en nuestro programa, todos los días alzamos la voz por la libertad de los presos políticos. No se concibe un venezolano preso por razones de orden político, por razones de conciencia, por razones de su activismo en el campo de la política. Estamos hablando de democracia. En una democracia no deberían existir presos políticos por ninguna razón. Para hablar específicamente sobre este tema el día de hoy, no lo traemos como un aderezo a los programas cotidianos, sino como tema central, el de los presos políticos. Hemos invitado a dos representantes del Comité de Familiares de los Presos Políticos. Hay que ver lo que sufre la familia de los presos políticos. No solamente se castiga a la persona que está tras las rejas, se castiga también a su familia, se castiga a su entorno. Y esto no lo digo porque lo imagino, sino porque yo también soy hijo de un preso político que estuvo preso durante más de 3 años durante la dictadura de Pérez Jiménez, luego estuvo confinado en el entonces territorio federal Amazonas, en las selvas de Caciquiares, y luego también estuvo preso en los gobiernos de Rómulo Betancourt y de Raúl León, de modo que sé lo que significa ser parte de ese mundo de los presos políticos. Y encima de eso, por supuesto, le he prestado solidaridad a lo largo de décadas a los familiares y a los presos políticos que han estado por distintas causas tras las rejas. Hoy vamos a estar conversando precisamente sobre este tema con dos familiares de dos de los presos políticos. En primer lugar, voy a presentarles a Zairán Rivas. Ella es la esposa, la pareja de Jesús Armas. Bienvenida. Hola, ¿Cómo estás, Zairán? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Mario, por la invitación. Bien, y les presento también a Raizelda de Gracia. Ella es la hija de Américo de Gracia, parlamentario, luchador social muy reconocido en el estado de Bolívar y en toda Venezuela. Gracias, Raizelda de Gracia, hija de Américo de Gracia. Dirigente político de Guayana, preso político desde el 7 de agosto del 2024, ya hoy 6 meses de su detención arbitraria. No tenemos ningún tipo de comunicación con él, incomunicado totalmente, ni una llamada, ni un mensaje. No tiene defensa privada, no se la han permitido. No tenemos nada, ninguna noticia, ninguna. Bien, es precisamente esa una de las particularidades de los presos políticos de hoy. Los desaparece quien lo apresa y están desaparecidos por semanas, en algunos casos hasta por meses. Ahí estamos viendo el caso de Américo de Gracia. Yo recuerdo en los tiempos en que mi padre estuvo preso, nosotros lo visitábamos y teníamos contacto con él de manera permanente, 1 o 2 veces por semana, cuando menos. Interactuábamos físicamente con él, personalmente con él. Bueno, resulta que en el socialismo del siglo XXI, en la Revolución Bonita, se apresa a los ciudadanos por causas políticas y se les desaparece, cosa que está reñida con los derechos constitucionales y los derechos humanos, por supuesto. Y encima de eso se les niega el derecho que tienen, también marcado por la Constitución, a tener un abogado de confianza que los defienda. Ahora se les ponen abogados públicos, defensores públicos de presos, que no se sabe a quién rinden pleitesía, si le rinden pleitesía al gobierno o si por el contrario le prestan un servicio honorable a sus defendidos, entre comillas. Me gustaría que habláramos en primer término, Zairán, de tu esposo, y luego vamos a hablar un poquito también de Américo de Gracia, y después vamos a hablar de la cantidad de presos políticos que todavía permanecen tras las rejas, en un estado de cosas en la cual, por cierto, el gobierno se ufana de tener los presos políticos. Cuéntanos un poquito de Jesús Armas, quién es Jesús Armas, Zairán, de sus luchas, y por qué está preso. Sí, Jesús Armas es un activista político, defensor de derechos humanos y destacado líder social de Caracas. Fue el concejal más joven de Caracas entre los años 2014 y 2018.
Además de eso, es presidente de la ONG Ciudadanía Sin Límites, desde la cual ha desarrollado múltiples proyectos en distintas comunidades vulnerables de Caracas, a través de los cuales podían monitorear permanentemente las fallas de los servicios públicos, tanto el agua como la electricidad. De igual forma, desarrolló distintas acciones desde el liderazgo social, acompañando a las comunidades de Caracas a organizarse por la defensa de los servicios públicos, por tener una mejor calidad en cada uno de ellos. Y además de eso, pues como muchísimos venezolanos y como una persona que siempre ha tenido un liderazgo en Caracas, jugó un papel en la organización de los ciudadanos en Caracas para la participación en el proceso electoral el 28 de julio. Acto que se criminalizó y que pues cualquier persona que haya tenido algún tipo de participación o algún tipo de protagonismo de alguna forma en este proceso electoral ha sido perseguido bajo un patrón de criminalización de la participación en el proceso electoral del 28 de julio, pero también de la criminalización de la disidencia. Y además de eso, pues ha sido siempre una persona que ha estado al lado también de las luchas de los presos políticos desde las elecciones hasta acá. Acompañó muchas de las manifestaciones que hicieron los familiares de los presos políticos, que hicimos, porque el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos ya tiene un año por lo menos desarrollándose, articulando a los familiares y entendiendo que es la visibilidad lo que puede lograr la libertad y la protección de quienes están privados de libertad. ¿Conoces el paradero de tu esposo? Sí, él está en este momento en el helicoide. ¿Estuvo cuánto tiempo desaparecido, si es que estuvo desaparecido? Sí, él estuvo 7 días desaparecido. La primera vez que supimos de él fue cuando nos enteramos que estaba en Boleíta, en zona 7. Allí yo solamente pude tener contacto con él escasos 15 minutos. Y apenas yo publiqué, porque yo no, o sea, nosotros somos personas serias y no podemos pues mentir y mantener a alguien en desaparición forzada. Apenas yo supe que estaba en Boleíta, zona 7, informé pues en mis redes que él estaba allí y desde ese momento lo aislaron completamente. ¿Y es un delito informar ese paradero? Pareciera que sí. Lo colocaron inmediatamente en aislamiento prolongado a los 2 días después de que yo lo vi, y hablé 15 minutos por él, por lo cual me enteré de las torturas a las que fue sometido mientras estuvo en una casa clandestina del SEBIN. Inmediatamente fue aislado en Boleíta, zona 7, y a los 2 días trasladado al SEBIN El Helicoide, en el cual permanece en la misma situación de aislamiento prolongado como más de 20 presos políticos que no reciben visitas, no tienen acceso a llamadas y que desde que están allí la única comunicación son mensajes que mandan con los oficiales con cosas que necesitan. ¿Puede uno saber qué tipo de torturas le practicaron? Sí, lo asfixiaron con bolsas plásticas. ¿Lo asfixiaron con bolsas plásticas? Sí, mientras estaba en una casa clandestina del SEBIN. Una cosa criminal y por supuesto dantesco, y que no entendemos cómo esto se puede seguir permitiendo en este momento en Venezuela. Con lo cual se hace más importante la denuncia, y que además una persona como Jesús, que es asmática, que sufre de múltiples alergias, ese tipo de torturas le pudieron haber costado su vida. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora acerca de Américo de Gracia. ¿Quién es Américo de Gracia? Lo conozco bastante, pero mucha gente seguramente no sabe de él. En todo caso, recordarle de quién se trata y en qué condiciones se encuentra, si es que saben de su paradero, y en qué condiciones ha estado a lo largo de, entiendo que 6 meses que está tras las rejas. No lo cuenta su hija. Sí, Américo de Gracia es un líder dirigente político de Guayana, que es de Upata, Estado Bolívar. Ha sido alcalde, concejal, diputado en 2 oportunidades. Llevó la lucha sobre el arco minero, en contra del arco minero. Es ambientalista, defensor de los derechos humanos y defensor de la democracia. Ha dado su vida durante 40 años como dirigente político. Ha estado bien decidido a defender la democracia. Estuvo al frente de los comicios electorales del 28 de julio,
cosa que hoy creo que eso es lo que le cobran después también de tantas denuncias, de tanto estar enfrentados, si así podemos decirlo, al régimen tanto de Maduro como de Chávez. Siempre estaba en oposición. Bueno, realmente ha sido un luchador social y siempre con el deseo de salir en libertad y defender los derechos humanos de Venezuela. ¿Dónde está él en este momento y qué saben de sus condiciones de salud, de sus condiciones anímicas? Él fue secuestrado, decimos secuestrado porque la detención fue arbitraria, no sabíamos dónde, cómo, cuándo, estaba desaparecido por 24 horas, no sabíamos de él, llamábamos a todo el mundo, buscábamos en hospitales, en los centros penitenciarios, hasta que llegamos después de 24 horas al helicoide. Dejaron a nuestros familiares allí en espera. Y nos confirmaron, o sea, verbalmente, no hay nada oficial, que él estaba allí, y por terceros nos confirman que sí, que en efecto él estaba allí, que nos quedáramos allí, que Américo de Gracia se encontraba en el helicoide. A partir de allí nos decían que teníamos que llevar paqueterías martes y jueves. Le llevamos allí todo lo que creemos que él necesita, como medicinas, comida, ropa. Iniciamos con unas noticas, como dice Zairán, donde él dice lo que requiere, pero lo dicen por medio de un custodio o de un funcionario, y no tenemos esa fluidez de comunicación. Ellos están totalmente incomunicados, ellos están aislados. No tenemos ningún tipo de visita ni de llamadas, o sea, la crueldad también o la tortura también es el aislamiento. Ahora, fíjense ustedes qué cosa tan curiosa. Ha dicho Raiseida, la hija de Américo de Gracia, que a su padre le cobran haber participado y haber movilizado y haber tenido un gran activismo en el proceso electoral del 28 de julio, cuando por el contrario hay que premiar a la ciudadanía, al liderazgo político que se ha dedicado a tratar de producir un cambio político por la vía democrática electoral. ¿Qué te parece eso, Zairán? Tú que has tenido además activismo político también. Sí, realmente es algo que no tiene ningún tipo de sentido y muestra, yo creo, las prácticas dictatoriales y además de terrorismo que se han instaurado en el país, porque no puede ser que se criminalice a alguien por haber sido testigo, que se haya criminalizado incluso y perseguido tener un acta en la mano. O sea, tener un acta que es algo inconcebible, que es parte de tus derechos civiles y políticos. Que son actas emitidas por el Consejo Nacional Electoral. Exacto, y que son actas emitidas por el Consejo Nacional Electoral. Entonces ahora cómo criminalizan personas, que incluso se llevan detenidas personas por tener actas en la mano, y cómo esto se convirtió en algo pues criminal. Yo creo que esto además denota que estamos, bueno, ante un régimen dictatorial, porque el intentar perseguir a las personas solamente por participar, por movilizar, por decir la verdad, por decir lo que pasó el 28 de julio, por movilizar a las personas, simplemente no da pie a un régimen que incluso quiere democratizar y que quiere tener realmente unas elecciones justas y libres, sino que simplemente lo que quiere es acabar con cualquier posibilidad que pueda haber de disidencia. Yo creo que eso es una de las cosas también que hay que tener claro, porque con estas acciones se busca que nadie quiera hablar. Y esto también es parte incluso de lo que nosotros vivimos como familiares de los presos políticos, en los cuales también se extiende la tortura hacia nosotros, en los cuales también crean un clima de terror en los familiares de los presos políticos, donde a veces entras en una especie de chantaje entre si hablar o no hablar, entre si decir lo que está pasando, porque entonces hay amenazas de que los van a trasladar del lugar en el que están, que entonces se van a ir a otras cárceles peores, donde crean un clima de terror en la familia porque no saben si está bien, si está comiendo, si está vivo, si está con salud, si está recibiendo atención médica, y buscan que absolutamente más nadie quiera denunciar lo que está pasando, y además de eso buscan que más nadie
quiera pues en todo caso visibilizar las acciones que están pasando en el país ni tener algún tipo de participación. Me gustaría que nos contara, Zairán, cómo se ha organizado este comité de defensa de los familiares de los presos, de este comité de familiares de los presos políticos. ¿Cómo se organizaron? ¿Cuántas personas son? ¿Qué estadísticas tienen acerca del número de presos políticos que todavía existen? ¿Cuántos han salido excarcelados y si se mantienen todavía bajo régimen de presentación o algún otro tipo de medida cautelar? Sí, como lo han publicado distintas organizaciones de derechos humanos, incluso el Foro Penal recientemente ha publicado una actualización de estas cifras. Hay aún más de 1.000 presos políticos en Venezuela, aproximadamente 1.200 presos políticos en el país. Cabe destacar que aunque se han producido grandes excarcelaciones de las cárceles de Tocorón y Tocuyito, estamos hablando de que en Tocorón llegaron a estar aproximadamente 1.300 presos políticos postelectorales, en Tocuyito aproximadamente 600 presos políticos. En estas cárceles se han producido una gran cantidad de excarcelaciones, sin embargo, al mismo tiempo que se producían estas excarcelaciones, se intensificaba el patrón de persecución y lo que se ha denominado la llamada puerta giratoria. Jesús es un ejemplo de esto. El 10 de diciembre, paradójicamente Día Internacional de los Derechos Humanos, día en el que secuestran y desaparecen a Jesús, este es privado de libertad, y en ese mismo día se estaban produciendo excarcelaciones de las cárceles de Tocorón y Tocuyito. Y en esa misma semana detienen a Jesús, detienen al alcalde de Cabimas, detienen a otros dirigentes en Bolívar, detienen a Luis Paloc, y así, bueno, luego Carlos Azuaje, y así durante ese tiempo, así como iban liberando por una parte algunos presos políticos postelectorales, incluso hasta personas que se llevaron porque iban caminando por la calle, que incluso no tenían ningún sentido, como pasó con muchos adolescentes, una atrocidad que los tuviesen privados de libertad, que llegamos a una cifra de 200 adolescentes. Bueno, pues comenzó una represión mucho más selectiva contra dirigentes políticos, sociales y defensores de derechos humanos, ¿no? Y pues allí nosotros tenemos como sentido que ahora más que nunca es necesario visibilizar y unirnos como familiares para enfrentar esta atrocidad y estas violaciones que pasan contra nuestros familiares, porque nosotros no podemos permitir que una persona, hay personas como, bueno, ya Américo tiene casi la misma cantidad de tiempo, y Freddy Superlano, que ya tienen más de 5 meses sin que ni siquiera tengan una llamada con su familia. Entonces, bueno, un poco desde el comité nos hemos unido desde hace mucho tiempo. También están participando muchos de los familiares de Tocorón, de Tocuyito, de distintos comandos policiales, donde el objetivo ha sido unirnos para exigir nuestros derechos, para visibilizar la situación que están viviendo los presos políticos, para entender que en este tipo de cosas el silencio no es una opción, y que además es una forma de la visibilidad proteger a quienes se encuentran privados de libertad, y en este sentido nos hemos unido muchísimas familias para luchar por la libertad de los presos políticos, y además esto ha sido una forma también de fortalecimiento de la democracia, porque muchos de los familiares, después que liberan sus presos políticos, siguen como activistas defendiendo al resto de presos políticos y defendiendo la democracia. Qué bueno, muy interesante. El tema de los señalamientos y las imputaciones judiciales, Raiceida de Gracia, hija de Américo de Gracia. Entiendo que la inmensa mayoría de los presos políticos están acusados de terrorismo, de incitación al odio, de traición a la patria. En el caso particular de tu padre, ¿de qué se le acusa formalmente en los tribunales? Tiene 2 delitos, supuestos delitos: incitación al odio y instigación a la rebelión. Está siendo juzgado por un tribunal de terrorismo, o sea, que lo están tratando como un terrorista. Por cierto, acaban de liberar, me gustaría que ustedes opinaran un poquito, Zairán, acaban de liberar a 6 presuntos terroristas norteamericanos que se los llevó el señor Grenell cuando vino a reunirse con el presidente Maduro. ¿Qué
impacto ha tenido entre los familiares de los presos políticos esa excarcelación de estos ciudadanos norteamericanos? Bueno, que nuestros presos políticos son inocentes y que nunca han debido estar detenidos y que solamente son una ficha de cambio de este régimen para seguir perpetuándose en el poder y usar a los presos políticos como rehenes y querer intercambiarlos en cualquier negociación. Es la misma apreciación que tiene Raiseida. Realmente, sí, eso es lo que nos tiene el gobierno, los tiene como rehenes para intercambio. Ustedes han intentado, Raiseida, que abogados de confianza de la familia pueda intervenir en esos procesos judiciales, sí, o se les ha cerrado siempre esa posibilidad. Hemos intentado, pero no los han cerrado, no nos los han permitido, nos pusieron un defensor público. ¿Han tenido contacto con ese defensor público? 2 veces, Ajá. pero en las 2 oportunidades ni nos permite ver el expediente, ni mucho menos nos da información, ni nos ha dicho qué es lo que ha hecho para defender a mi papá. Él lo único, ahorita por ejemplo, que pasó a tribunal de juicio, porque estaban en tribunal de control, hasta que hace como una semana los pasaron a tribunal de juicio. Yo fui al palacio, a la defensoría, a preguntarle qué había hecho, en que eso ya se escapaba de sus manos, porque le dije, en 6 meses no ha podido buscar ni siquiera una visita, ni una llamada, o sea, a sus familiares, que es un derecho. Es un derecho constitucional que tiene el que está privado de libertad, tanto ellos como nosotros, como los familiares, que tenemos derecho a saber las condiciones de ellos. Y él dice que eso se escapa de sus manos, que eso no le corresponde, y que me vaya a la Defensoría del Pueblo, que ellos pueden ayudar. ¿Y en el caso de Jesús Armas ha podido tener alguna defensa privada? En absoluto. No, lo lamentable y la atrocidad de esto que está pasando es que son presentados en audiencias clandestinas por videollamadas, en incluso los mismos lugares donde han sido torturados. Nosotros ni siquiera sabemos cuáles son los cargos que se le imputan. No permiten que se juramenten sus abogados privados, se le viola el derecho a la defensa como absolutamente a todos los presos políticos postelectorales, y este es el momento en el cual nosotros siquiera sabemos cuál es el tribunal, cuál es el fiscal que está a cargo de su caso y cuáles son los delitos que se le imputan. Se mantiene en una situación de completamente opacidad. Ok, nos quedan muy escasos minutos porque nuestras invitadas tienen compromisos ya contraídos y debemos retirarnos muy pronto, permitirles por lo menos que se retiren ellas muy pronto. Pero antes de hacerlo, Zairán, Raiseida, voy a tratar de leer algunos de los mensajes que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100. Dice @Marticala3, era importante tener estos invitados, muy importante, siempre será importante escuchar la voz de la familia de los presos políticos. Dice @JavierABZ19, ¿y por qué estuvo preso? Bueno, no sé si se refiere a esta persona o si se refiere a mi padre que estuvo preso. Mi papá era dirigente sindical simplemente, defensor de los trabajadores de la construcción en su momento y luchador democrático. Dice Javier BZ19, con Rómulo, sí señor, con Rómulo Betancourt también. @León del Valle 62, claro, mi papá era militante del Partido Comunista, pero era un luchador sindical, no estaba metido en la lucha armada, no estaba metido en acciones de tipo insurreccional, era parte de las luchas de los trabajadores, de las luchas sociales que han tenido lugar históricamente y que van a seguir teniendo lugar, gústele a quien no le guste. @León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos, ya. Ese mensaje lo escuchamos todos los días y lo suscribimos plenamente. @Ugaz López María, así es totalmente. Ugaz López María, y nadie te dice dónde está preso finalmente. Así es, no les dicen dónde está preso. K. Gómez 2 dice, buenas tardes, full sintonía, muchas gracias por su sintonía. Lo invito a que lo haga permanentemente. Dice @León del Valle 62, en el gobierno de Luis Herrera Campins logramos llevar hasta Ali Primera a la cárcel de La Pica en Maturín. Hoy hasta los mismos familiares le limitan las visitas. Historia contemporánea, así es. León del Valle 62, nada justifica lo que estos señores hacen con todo aquel que cae en su poder. Ellos en democracia, dando un golpe de Estado, no fueron maltratados, eso lo sabemos.
recibieron visitas hasta del gato, así es, me consta. Empezando por Chávez, hacían cola la gente para visitarlo. Me disculpan. Marticala 3, a otro estado de un estado del Oriente. Bueno, no termina el mensaje, de modo que no sé de qué se trata. Dice, muchachos del Oriente, los pasaron bastante jóvenes, el 29 fueron detenidos viniendo del trabajo. Bueno, en muchos casos se parecen a eso, que personas que simplemente en el marco de las manifestaciones que hubo el día 29 y 30 de julio, bueno, algunas personas estaban participando en esas manifestaciones como la Constitución lo garantiza, y otras no estaban participando, pero sencillamente en esas redadas que se hicieron en esa fecha, pues cayeron mucha gente que simplemente eran transeúntes. En todo caso, aun cuando las personas hayan estado manifestando, tenían pleno derecho a hacerlo porque está establecido así en nuestra Constitución. @Roberto Pavón 3950. Mario, un saludo. Quisiera que hablara de Freddy Superlano. Nunca más se ha mencionado y la verdad que es un gran luchador. Bueno, lo acaba de mencionar precisamente nuestra invitada Zairán Rivas. Marticala 3. Fiscal, intervenga en esta situación. Eso no es legal. El 28 y 29 se llevaron a muchachos trabajadores del Oriente a Tocuyito y luego a Tocorón. Ángel Santamaría, reportándome tarde. Saludos. Chávez, el gran destructor de la democracia. Qué triste. Bueno, son mensajes diversos que hemos recibido. Tenemos ya que despedir nuestro programa por el día de hoy, pero vamos a darle la palabra previamente a Zairán Rivas y luego a Raiceida de Gracia. Zairán, palabras finales. Sí, creo que lo que tú comentabas acerca de tu papá nos hace un llamado a la reflexión de la memoria histórica que tenemos que tener en el país sobre lo que han sido las violaciones a los derechos humanos y cómo ahora más que nunca el eje transversal de esta lucha debe ser la libertad de todos los presos políticos y la democratización real de la ciudadanía, y que en un cambio político el respeto a las libertades fundamentales, a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a que no existan presos políticos realmente tiene que ser fundamental, y que este tipo de cosas más nunca se vuelvan a repetir en la historia de Venezuela, porque quienes llegaron con un discurso de libertad de los presos políticos, de incluso condenar las violaciones de derechos humanos que pasaron en el bipartidismo, trabajaron y actuaron con un discurso de odio y de resentimiento y se convirtieron en peores que lo que ellos venían criticando. En este sentido debemos tener una profunda memoria histórica, que un profundo compromiso con el respeto de los derechos humanos, con la libertad de los presos políticos, y que estos tipos de cosas más nunca se vuelvan a repetir. Y bueno, por supuesto un llamado a toda la ciudadanía a que en cada momento que tengan la oportunidad visibilicen la realidad de los presos políticos en Venezuela y acompañen a sus familiares, a quienes tengan cerca, porque es una realidad muy dura en las cuales uno se enfrenta a distintas circunstancias que viven los familiares de los presos políticos. Muchas gracias, Zairán. Y Raiceida, ¿qué puedes decir como mensaje final en esta fecha? Agradecidos, y aquí seguimos alzando la voz por todos los presos políticos hasta llegar a la libertad de los presos políticos y de Venezuela también. Los invito a participar activamente, a que dejemos el miedo. Miedo tenemos todos los días, pero debemos de empoderarnos y de demostrar que Venezuela es pacífica y que quiere libertad en democracia. Si alguna persona de nuestra audiencia, tanto de Radio Rumbos como de nuestras redes sociales, quisiera contactarse con este comité para prestar su solidaridad, para apoyar, para incorporarse, ¿hay algún número telefónico, algún correo electrónico, alguna vía por la cual se puedan comunicar, conectar con seguridad? Sí, lo pueden hacer a través de las redes sociales, se llama @clipb, y a través de allí nos pueden contactar por mensaje directo, y además de ahí están los números telefónicos. Cuando dices clip B, ¿te refieres a clip como un clip de oficina? Si lo puedes deletrear, te lo agradezco para que no haya confusiones. Sí, completamente. Es clip B con doble P. Ah, y B. Ok. CLIPP y B. BE de como las dos primeras letras de Venezuela. Clip Perfecto. B. Chévere. Agradecidísimo. No, gracias Zairán. a ti por la invitación y Bien. por abrir estos espacios a pesar de la censura que también vive Así es. Pero aquí estamos siempre. Gracias. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Dice @pestana 1222, solamente pido que Dios bendiga a Venezuela.
fuerzas para todos. Dios bendiga a todos. Amén. Amén. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano. En la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz. En los controles, Alex Márquez. Perdón, Emil Lara. En la lectura de la información es Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbos, Marcos Rivera. Frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas, con B de Venezuela. Entró Marco y me confundí. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.